Bueno, muchachos, estamos aquí ya entrando por la parte de atrás del teatro. Del Madison, del teatro del Madison. Y aquí estamos. Aquí viene la mamá. El señor Fernández adelante. Todos en silencio. Como debe ser. No, te estamos dando hablar porque como siempre dice que no te interrumpimos. Y aquí viene Pan Dulce atrás. Que viene siempre con la dulzura. Que me sacan, yo no soy así, sacan lo peor de mí. No, Niurka Marco. Mucho peligro. No, Niurka Marco. Yo no soy así, me hicieron así. Me hicieron así. Mami, te voy a dar para que narres qué estamos haciendo. Entonces ya empiece como la narradora oficial aquí en este momento, en este viaje. ¿Cómo te sientes? Full fiebre. Mamá, cuidado en el piso, mamá. Sí, está resbaloso, está oscuro. Pero si me dijo que grabara. No, te estoy jodiendo. Venga. Camina con cuidado, agárrala, Claudio. Este momento, muchachos, es solo entre ustedes y yo. Este momento solo es entre ustedes y yo. Vacílenselo desde el backstage para el escenario. George Pop. Estoy muy emocionado, muchachos. Ustedes se podrán imaginar lo que es presentarse en el Madison lleno. Madison Square Garden, el teatro lleno. Esta función la hemos parido todos, el equipo todo completo. Gracias por llenarla, los quiero mucho y espero que lo disfruten. Gracias por estar aquí, por llenar la sala. Estamos muy emocionados. En este show nos hemos parido. Que no estamos trabajando para que ustedes todos lo disfruten y se lo gocen. Yo quisiera que la gente de la sala nos diera luz, que me gustaría verlos. Muchachos, hoy vinimos a ver un musical que me encanta y este teatro está brutal. Hoy vinimos a ver Wicked, que yo ya la vi hace años, pero la verdad vale la pena volver a verla. Y hoy vinimos todo el grupo. Esto está increíble, está full. Estamos aquí como en el lobby del teatro y esto está a tope, muchachos. Esta obra se vende por meses antes. Este musical, la verdad que increíble. Luego les doy las impresiones y conversamos más tiempo porque aquí con la bulla y el gentío está complicado. Pero estamos muy emocionados y bueno, emocionados de lo que pasó ayer, que les quiero contar con detalles todo de este pop y este viaje a Nueva York. Muy emocionados de todo lo que ocurrió anoche en ese Madison Square Garden. No. Así que nada, luego que salgas de aquí, porque aquí tú te paras hasta así en un tubo y te preguntan algo. Entonces, después que salgas de aquí les cuento. Estamos en el intermedio y esto es como se ve el escenario. Por supuesto no se puede grabar nada porque en estas obras, ni en estos musicales, ni en ningún lugar deberíamos grabar nada. Pero así luce y la gente está ahorita yéndose a tomar un descanso, el baño. Esto es como un concierto, es una cosa increíble esta obra, este musical. Básquet, ¿no? Muchachos, ayer estábamos presentándonos aquí y hoy hubo un juego de básquet. Y cerraron la calle, vinimos a grabar y nos encontramos este de Barajuste. Los Knicks. Dos personas, dos mundos, dos caminos. Ganamos. No jodas. Fuck Boston. New York Knicks, viva los New York Knicks. Yo no sé ni siquiera de qué están celebrando, no tengo ni idea. Ganamos. Le ganamos. Ganamos, dice que ganamos. Siempre estamos en el equipo ganador. ¿Le ganaron a quién?
Pero ganamos. Le ganamos a Indiana. Lo importante es que ganamos. Ganamos, New York ganó. Siempre estamos en el equipo ganador. Claro que sí, apostando al equipo ganador. Claudio, un ánimo. Claudio está, pero muerto por El gluten ya hizo su efecto. ya no jodas. ¿Te estáis durmiendo? ¿Qué dice la policía? ¿Qué dice la ley? Y directamente nos vinimos, después de comer, después de almorzar, nos vinimos a ver la Catedral de San Patricio, que me ha mandado con un pujo. Echarse una foto aquí, compadre, está más complicado que ganarse la lotería. Eso está a tope. Gente entrando y gente saliendo. Ni siquiera las iglesias en Europa están tan visitadas. Es que aquí la gente es muy de San Patricio. Bueno, pasas la seguridad porque no traten de no venir con paquetes, ni con bolsas, ni con backpack. Está complicado eso, pero bueno. No es fácil entrar, hacen seguridad. Pero es muy bella esta catedral. Tenía muchos años que no. Yo creo que yo nunca había entrado aquí. Yo creo que yo nunca había entrado a esto. Solamente la he visto de afuera. Sí. Es muy bello. Tuvieron muchos años reconstruyendo. Ah, por eso. Mucho tiempo cerrado. Por eso nunca había entrado. Bueno, pero está con Todavía la están, todavía la están reparando, mira. igual se mantiene. La está muy bella está. Pero Estamos con Cali, mi amiga Cali de toda la vida, y Natalia Bravo. Cállate la boca. Entrando a la casa del Señor. en grupo rezando. En grupo, arrodillados ante el Señor. No En deberíamos procesión. necesitar nada de estas cosas, solamente Dios. Solamente Dios. Pero tenemos koala, tenemos bolsos, tenemos bolsas. Para aprender. Oye, pero esto es bellísimo. Lo pusieron muy bello. Y el tratamiento que le hicieron a las paredes. Aquí está el aporte. Siempre iluminándonos. Voy a poner $2 más. ¿No prendiste ninguna, Natalia? Tú sabes cómo son. Center aisle, guys. Please keep the line moving. Miren qué belleza. Para toda la raza mexicana. Mira, esta que nos identifica en América completa. La Virgen de Guadalupe. Lo máximo. La amamos. Hay un meme que está recorriendo por ahí, sobre todo el tema del TikTok, que viene un mexicano caminando por la calle de Nueva York y cuando se le aparece San Patrick empieza a decir no lo diga, como internamente, ¿no? Y obviamente esta catedral es icono de la ciudad, icono de muchas cosas aquí en esta ciudad. Y cuando va pasando el mexicano dice, es que aquí se casó Thalía. Es una catedral con una importancia preponderante en la ciudad. Y bueno, es muy hermosa. Y justamente estábamos hablando que ahora las catedrales y las iglesias, muchas de ellas, se han convertido en una especie como de museo. Porque, bueno, son unas obras de arte. La verdad que son unas obras de arte. Esta es una experiencia, muchachos. Hay que venir para ver esta catedral. Porque es realmente una experiencia. Es una experiencia. Ah, claro, el consulado estaba por aquí. Ahí. Efectivamente. Estaba, ¿no? Porque ya no, o sea, ya... No, el edificio pertenece aún a Venezuela. Ah, ok. Es donde está la pobre, mira, la pobre banderitas coñetaína. Ah, ¿dónde está? Claro. Y dice Venezuela, mira, Claro que este es un lugar súper privilegiado. súper. De hecho, deberíamos ir caminando allá. Porque además es propiedad venezolana. Claro. Pero, sí, lo que pasa es que está cerrado, eso no está... Sí, no. Pero el lugar es increíble porque imagínate tú frente a San Patrick, nada más y nada menos. Mira, mamá, ahí está el consulado ¿A dónde de ya? Venezuela, donde ves la bandera en Bogotá. Sí, me dijo Cali. Tú ya estabas cerrado cuando llegaste, ¿verdad? Cacheteada. Me traje esa. Claro. Por los momentos. ¿Será reabierta
en Amén. su gloria. Amén. Reabierta en su gloria. Amén. Libre. Amén. Libre. Amén, amén, amén. Libre, libre, libre. Ahí dice Venezuela, claro. Para ver el consulado. Para ver nuestro nombre y nuestro edificio, porque nos pertenece. Ese edificio nos pertenece. Es increíble este edificio. Y la ubicación. Sí, está como abandonado, pues. Sí, completamente cerrado. Increíble esto. No pueden hacer nada, miren. Miren lo que dicen. 6 million of Venezuelans had to leave their country. Increíble esto. Amén. Ahí dice justamente ese cartel que está allá abajo, dice 6 millones de venezolanos han tenido que abandonar su país. Buenos días por aquí, ¿cómo les va? Bueno, ya hoy es nuestro, creo que tercer día acá, hoy es martes ya. Es impresionante con el tema de lo mediático y lo trendy, las redes sociales, los musicales se agotan súper rápidos y mucha gente viene a la ciudad pensando que puede ver cosas y yo les recomiendo que cuando vengan a una ciudad tan poblada y tan visitada como Nueva York, traten siempre de sacar entradas y que planifiquen, tengan planificación de su visita para acá. La pasamos muy bien, lo gocé un montón. El show, bueno muchachos, creo que las palabras expresan, las palabras no, las imágenes expresan más que cualquier reflexión que yo pueda hacer o cualquier palabra que pueda decir. Simplemente agradecerles, una función hermosísima que llena mi carrera de verdad de valor. Creo que eso es lo que le suma valor, porque lo que se demuestra aquí es el trabajo y el apoyo de todos ustedes. Agradecidísimo con todos ustedes, de verdad, de ese llenazo en el Madison, un teatro muy importante en esta ciudad, en este país y en el mundo. Llenar el Madison es tener un recorrido. Yo creo que cuando uno logra llenar esos espacios, habla del recorrido que uno pueda tener y de la aceptación del público y de lo que el público puede estar cercano al trabajo de uno. No significa creerse nada, ni tener una ego, ni nada de eso. Lo recibo con mucha humildad, con mucho cariño, como ustedes me hablan en la calle, pues. O sea, aquí nadie se está creyendo más que nadie, simplemente que a ustedes les gusta lo que hago y de esa manera responden. Y eso es perfecto para mí, maravilloso. Gracias, por supuesto, como lo dije en momentos anteriores de este video, de este programa. Gracias a todos los hispanos que ahí fueron. Oye, gente de México, Perú, Colombia, Ecuador. Ecuador me impresionó la cantidad de ecuatorianos que había. Por supuesto, cubanos, que ya forman parte de mis hermanos que siempre están en las salas, donde sea que ellos se encuentren. Puertorriqueños. Mira, centroamericanos un montón, nicaragüenses, un montón de centroamericanos. Eso me encanta también. Y por supuesto mis hermanos de toda la vida, los venezolanos. Gracias a ustedes porque además ustedes son los que me han llenado las salas de tantas risas y tanta buena vibra. Y me alegra mucho en el alma que ustedes formen parte de mi camino. Agradecido siempre del apoyo, de sus palabras, del cariño, de cuando se paran en la calle y me ven y me dicen cosas tan bonitas y tan cercanas. Valoro mucho que ustedes estén en mi camino, muchísimo. Les envío muchas bendiciones, la verdad. Para mí es muy importante cada uno de estos shows porque lo hacemos con mucho trabajo. No crean que esto es una cosa que se hace de un día para otro. Es un trabajo largo, un trabajo que involucra a mucha gente. Quiero agradecer a todo el equipo, por supuesto, a Claudio Fernández, a Sofía Álvarez, a Ninosca Garroja, a Álvaro González, a toda la gente que formó parte de esto, a todas las personas que pusieron en sus redes la información, que se hicieron eco, ¿no? De que esto iba a pasar en Nueva York, que esta función la teníamos en puertas. Gracias a todos los medios que nos apoyaron, medios digitales, medios tradicionales, televisoras, radios, redes sociales, por supuesto, muchas redes sociales. Gracias a todos de corazón porque lo hacemos con mucho cariño. Yo cada vez que hago una función, aquí no hay deseo de
de echárselas con nadie, sino esto es un deseo de pasarla bien y de que el trabajo de todos valga la pena, porque no es solamente el trabajo mío, sino el trabajo de un equipo completo, que muchas veces ustedes no los ven, y si los ven como unos echadores de vaina y unos jodedores, porque los ven a través del lente de esta cámara o los ven a través de mis redes sociales, los ven riéndose y los ven pasando la bomba. Pero quiero decirles, muchachos, que el trabajo de todos ellos, de cada uno de ellos, involucra mucha pasión, muchas horas. No es fácil hacer una gira como la que hacemos durante todo el año y montar un show tras otro show tras otro show, y son venues que cada uno tiene su particularidad y cada uno tiene su exigencia y cada uno tiene su manager, y es hablar otro idioma y es mandar correos y es reunirse por Zoom largas horas y es tuitear y es postear y es montar y es pasar información y es mandar imprimir afiche y es coordinar un montón de cosas que ocurren durante el tiempo de preparación y producción de cada uno de los shows. Por eso les digo que estoy muy, muy agradecido con mi equipo, porque sé que esto fue un parto. Llenar una sala como el Madison en Nueva York no es cosa fácil. Son 5,000 personas que no es que simplemente tú pones un post y ya lo llenaste. Son muchas cosas que se hacen, es mucho trabajo entrelazado hasta que se logra. Veía tú sabes que nosotros tenemos haters, sabes que los haters están en todos lados, y veía uno que me dio bastante risa, porque al final dan risa las cosas que te escriben hasta desde el odio, ¿no? Hasta desde la rabia, qué sé yo. Uno que ponía que viene a llorar. No te creas gran vaina. Eso es una sala que se alquila, la llenas y haces un show. ¿Qué tanta cosa es? Bueno, efectivamente, es así, tal cual. Eso es como que digas, mira, graduarte. Bueno, eso es inscribirte en una universidad, cursar las materias, presentar una tesis y graduarte. Pues tanta cosa no es así. Tanta cosa. Hace un libro, bueno, ponete a escribir. Más o menos escribir unas 180 páginas, unas 200, la mandas al editor, le pones su portada, su foto y su título, pues, y lo pones en venta y lo vendes y haces un bestseller. Suena tan fácil cuando lo describes de esa manera, ¿no? Es como cuando te dicen, ¿tú quieres rebajar? Pues no comas. ¿Tú quieres ponerte contento? Pues te ríete. ¿Tú quieres triunfar? Trabaja. No, suena tan fácil. 1, 2, 3. Me da risa. Teníamos un programa en Venezuela hace años que se llamaba Rebeca, así de fácil, 1, 2, 3, una cosa así, y teníamos amigos que se burlaban del tema porque era como que, bueno, ¿tú quieres hacer tal cosa? Bueno, 1, 2, 3, así de fácil. Y eso sonó así, ¿no? Tú alquilas una sala, la llenas y ya, haces un show. ¿Cuál es que tanta cosa te pones con esa chátelas ahora? No, fin de mundo. Y como les digo, muchachos, aquí nadie se está echando de nada. Ni por supuesto, ni tampoco tenemos falsos, ¿cómo se dice? Falsa humildad, que eso también me saca la piedra. La gente que está en falsa humildad. No. Se celebra, se bendice, se alegra uno de los logros y las cosas que no pasan también. Porque también las cosas que no pasan, muchachos, son aprendizaje. No lo vean nunca como una derrota. Nunca vean un mal paso, una mala decisión, una situación negativa como algo fracaso. Nunca. Obviamente hay gente que te va a hacer sentir como eso. Y no lo digo solamente por el trabajo, lo digo en relaciones de pareja, en decisiones de vida. Gente que de repente, coño, yo me quiero mudar para tal sitio, yo me quiero ir a vivir tal país. Y a lo mejor te va muy mal. Nos pasa a todos. Te va muy mal. Y regresas de repente a tu país de origen y dices, mira, no me fue bien. Hay gente que te va a decir, yo pensé que estabas triunfando. Hay gente que te va a tirar la punta. Porque ese venenito existe en el ser humano. No significa que sean malos o sean buenos. El venenito existe en todos los seres humanos. El que lo dice, el que lo piensa, el que lo desea. Y también está la gente buena que, coño, mira, no pasa nada. Y te da ánimo, te da el espaldarazo y te dice, vamos para adelante, seguimos juntos en este camino. Que entendemos que el fracaso propio y el fracaso de otros no significa nada malo, significa simplemente un paso más en la vida. El que elige un mal país o que le va mal en un país, o el que elige un mal trabajo, o el que elige una mala pareja. Hay gente que elige mala pareja y se casan con esa ilusión de vida, de ese, coño, me voy a casar, gastan ese dineral en esa boda bellísima y al final no funcionó. Entonces la gente dice, cónchale, soy un fracasado. No eres un fracasado, aprendiste la lección. Y lo importante de todo esto es que en cada aprendizaje, sea bueno o sea malo, casi siempre los aprendizajes vienen en gran cantidad cuando son experiencias malas, negativas, lamentablemente.
separaciones, rupturas, duelos, tristezas, fracasos, tropiezos. Esas son las cosas que nos enseñan. Las cosas buenas también. Ojalá que siempre también entendamos que las cosas buenas también nos enseñan mucho. Y eso es importante. Aprender. Entender que todo es un proceso y todo es un camino. Nadie la tiene comprada, nadie la tiene garantizada. Nadie la tiene. Así que el que crea que se la compró y se la garantizó, y aquel que juzgue desde su espacio cómodo de un teclado, también tendrá su propio proceso. Todos en esta vida, aquí está ladrando un perro, todos en esta vida tendremos nuestro propio proceso. Y yo creo que lo más lindo de nosotros es entender que nos podemos acompañar y no empujar en el proceso. Acompañarnos, darnos el espaldarazo, apoyarnos en el proceso. Bueno, muchachos, gracias por todo. Antes de hacer este bye de Pop de Nueva York, quería mostrarles, mira, me estaba dando cuenta que allá arriba está, fíjense ustedes, está este icónico balcón. No me había dado cuenta, o sea que yo no soy amigo de las alturas, aunque estoy ahorita en un piso 27. Está ese icónico balcón y ven a las personitas, están ahí un montón de gente parada. Ese icónico ala que sale de ese edificio, que ahora es un gran mirador, donde la gente se va a tomar fotos, donde la gente va a hacer videos, donde los influencers van a darse con todo contra esa baranda y ese, me imagino, ventarrón. Hoy el día, aunque no está soleado, bueno, tampoco está oscuro, ¿no? Pero ahí está el balcón este que es tan querido. Yo, como no soy amigo de las alturas, pues entonces nunca estoy pendiente de dónde están los miradores. Pero ahí está, para que se lo vacilen. Y aquí está mi vista desde el piso 27. Se las vuelvo a mostrar. Una vista bonita. Bueno, una vista citadina para el que le gusta la ciudad. A mí me encantan las ciudades, me encantan. Me encanta, un poquito más calmada que la neoyorquina, ¿no? Pero me encantan las ciudades y me encanta sobre todo la oferta cultural que ofrecen estas ciudades. Muchachos, lo que me resta decirles es que gracias, muy agradecido. Que se suscriban siempre al canal. Esta es la mejor ventana de las cosas que hacemos con tiempo, pensando en ustedes, editadas, pensadas, montadas, coloreadas para todos ustedes. Suscríbanse al canal. Siempre les digo lo mismo porque es la mejor forma de estar conectados. Denle a la campanita y, por supuesto, que yo creo que es lo más importante de todo esto, cuando se vacilen cada uno de los programas, compártanlo con ese amigo, con esa amiga que quizás no le llega la programación, o no lo conoce, o no me conoce. La mejor manera de estar conectados es a través del canal de YouTube. Así que compartan la programación que le hacemos para ustedes. Mientras más gente tengamos aquí, más impulso, más fuerza, más contenido, más creatividad, más de todo. Así que aquí nos vemos, nos seguimos viendo. Vienen muchísimas cosas que van a pasar en mi carrera y en el trabajo y en este canal. Así que espérenla con mucho gusto. Los quiero mucho, Dios los bendiga. Y por supuesto, de nuevo, gracias New York por todo lo vivido durante este fin de semana. Los quiero mucho.